Porque una de las cosas más difíciles en nuestro tiempo es mostrar identidad. ¿Sabe? Desafortunadamente estamos siendo bombardeados cada día y a veces sin darnos cuenta sobre la forma en que debemos de vivir, la forma en que debemos de vestir, los amigos que debemos tener, los gustos y las preferencias que deben privar en nuestra vida, los lugares que debemos frecuentar y un largo etcétera. Y descubrimos que la gente carece de identidad. Hoy las personas sencillamente imitan a sus líderes, imitan a sus deportistas, imitan a los fans, imitan a sus artistas predilectos y sabe, todo esto es muy triste porque tenemos una sociedad, tenemos una generación que no posee identidad. Sin embargo, las Escrituras nos hablan, ¿verdad?, que en otro tiempo nosotros estábamos en desobediencia y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, estábamos en un juicio de maldición. Pero que ahora que somos creyentes en Cristo, hemos sido adoptados por Dios, hemos sido constituidos hijos de Dios. Por eso es que dice en Juan capítulo 1 verso 12, más a todo lo que recibieron, eso te incluye a ti y me incluye a mí, a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra potestad significa el poder de ser hechos hijos de Dios. Antes no éramos, antes éramos criaturas. Hoy somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, pues tenemos como Padre al que hizo los cielos y la tierra, nuestro amantísimo Padre Celestial, al Señor que nos ama con un amor inescrutable, un amor que no tiene parangón o no tiene comparación en el universo. Así que lo primero que debemos saber es que ahora somos hijos de Dios. Si tienes a alguien a tu lado, por favor dile, ahora tú eres hijo de Dios, ahora tú eres hija de Dios. ¿Sabes? Esto es importante porque al nosotros estar embebidos o poseídos por este principio espiritual, descubriremos que no somos cualquier cosa. ¿Sabes? Es importante recordarnos vez tras vez que no somos cualquier persona. Somos hijos de Dios. Así que vuelvo a repetir, soy hijo e hija de Dios. Y cuando hablamos de quién somos, estamos hablando, ¿verdad?, de identidad, que era lo que hablábamos al principio. ¿Sabe? Porque cuando yo soy hijo de fulano de tal y además hijo de sutana de tal, entonces yo tengo un apellido y ese apellido a mí me da identidad. Esa identidad viene de mis padres. Así que es importante saber esto porque Él nos ha dado una vida nueva. Él nos dio una nueva vida. Antes éramos pecadores, antes estábamos alejados de Él, de sus pactos, de sus promesas y de su protección y de su bendición. Estábamos casi colgando de un hilo. Pero hoy que hemos sido adoptados por Dios como hijos legítimos del rey, de su reino, la Biblia nos dice que nos dio un lugar y una vida especial con Él. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10, nos dice que Dios nos dio vida y nos dio un lugar especial. Efesios 2, del 1 al 10, lo lee con calma en su casa. La Biblia, la Escritura nos dice que nos dio vida con Él y nos dio un lugar especial. Y además de eso, escuchen, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe? No es una silla, no es una banca, no es una esterilla, no es un cualquier lugar. ¿Sabe dónde está sentado Jesús? Jesús está sentado a la diestra del Padre en un lugar de autoridad, en un trono de autoridad, en un trono de gloria. Y la Biblia dice que nosotros con Cristo estamos nosotros no solamente juntamente crucificados, sino juntamente crucificados, resucitados, y juntamente con Él hemos sido glorificados. La Biblia nos dice en este pasaje, la Sagrada Escritura nos dice en este pasaje,
que estamos sentados con Cristo. ¿Te imaginas? ¿Sabes? Estas son cosas que a veces necesitamos meditar, necesitamos pensar. En ocasiones nos sentimos como que las cosas se van de nuestro control y ¿sabe? Dios nunca ha perdido ni perderá el control. Tú no tienes por qué perderlo. Yo tampoco debo por qué perderlo. Estamos en una posición de autoridad, en una posición de gloria, en una posición de privilegios y de autoridad. Así que Dios te ha hecho a ti su hijo y Él te ha puesto para que te sientes en un lugar de autoridad. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama un trono. Jesús está sentado en un trono de gloria. Y eso que nos ha sentado en ese trono, y recuerda en la antigüedad, un reino no puede ser reino sin un trono de autoridad, y un trono de autoridad no puede tenerla si no hay riquezas. Así que yo quiero recordarte que cuando Dios nos hace sentar con Cristo justamente en los lugares celestiales, Él, al posicionarnos en ese lugar, nos da no solamente la autoridad, sino que nos da todos los recursos del cielo a nuestro favor. Necesitamos reclamarlo, necesitamos pelearlo, necesitamos declararlos, necesitamos trabajar y desarrollar lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. En Efesios capítulo 2, verso 13 continúa diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si fuimos hechos cercanos por Él, debemos caminar con Él. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos cerca de alguien, sencillamente, si esa persona está con nosotros y nosotros estamos con Él, si esa persona se sienta, pues nosotros sentamos con Él. Él es nuestra cabeza. Si Él camina, nosotros caminamos con Él. Así que, si el Señor está sentado en su trono, ¿por qué nosotros bajarnos del trono de la gracia? ¿Por qué nosotros quitarnos de ese lugar de autoridad? Yo quiero que le digas al que está a tu lado: no te bajes de esa posición. ¿Sabe? Mucha gente se baja sencillamente por ignorancia. Pero si Dios nos ha invitado y Dios nos ha colocado juntamente con Cristo en ese lugar de autoridad, en ese trono de gloria, no debemos bajarnos, debemos quedarnos a su lado. Así que yo quiero que te digas a ti mismo: yo entonces me quedaré a su lado. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 1 nos ofrece una esperanza maravillosa. Escucha lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y cuando está hablando Pablo de este tabernáculo, no está hablando de una tienda, no está hablando de un edificio, él está hablando de su cuerpo, porque nosotros somos templo y tabernáculo del Dios viviente. Y está hablando de esto porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, que la muerte para el creyente no es otra cosa que la liberación de todos los aspectos físicos que trae la vida. La limitación de que necesitamos comer y beber, que necesitamos descansar, que nos cansamos. Al morir nosotros somos liberados de todas estas limitaciones. Y al hacerlo, sencillamente entramos en la presencia del Señor. Y allá el Señor dijo que nos estaría haciendo moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos juntamente con Él. Así que vamos a revisar lo que nosotros somos en Cristo. ¿Qué eres tú en el Señor? ¿Qué soy yo en Cristo? Recibimos gran cantidad de bendiciones, gran cantidad de beneficios,
y muchas veces la ignoramos por justamente pereza, por no leer la palabra del Señor, por no escuchar con fe, por no escuchar con atención. Pero hoy vamos a recordarlo nuevamente y estamos hablando de nuestra posición en Cristo, lo que soy en Cristo. Número 1, en primer lugar, soy nueva criatura en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes era una criatura que no tenía relación con Dios. Hoy soy hijo de Dios. Hoy Él me hizo nuevo. La palabra que se usa en el original es kainos. Y eso nos habla de algo que no existía, algo totalmente nuevo. Esta es la razón por la cual tú tienes que caminar con una nueva mentalidad y tener una forma de hablar distinta. Tú no puedes seguir con tu mal carácter, no puedes seguir con tus mismas maldiciones del pasado antes de conocer al Señor. Tus malas mañas tienes que dejarlas atrás, tienes que vestirte del nuevo hombre que es Cristo Jesús y caminar en novedad de vida, como dice la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la fe no funciona para muchos, porque sencillamente no se han despojado del viejo hombre, el cual está viciado con sus hechos. Si somos nueva criatura, Dios dice que es algo nuevo. No es un emparapetar, no es algo que ahí se está medio arreglando. No, obviamente Dios nos está transformando, pero Dios no nos emparapeta. Yo no sé cómo decirlo en términos que me puedas entender. No es que Él te pone algo para que no te termines de reventar. No, Dios te hizo nuevo, Dios te puso un nuevo corazón. Tienes la sangre de Cristo a tu favor, tienes al Espíritu Santo, tienes el poder que delegado de parte de Dios a favor de tu vida. Así que no es para que tú vivas de una manera a medias o de una forma mediocre. Dios te ha llamado a vivir de manera excelente porque eres una nueva criatura. Y vamos a revisar el resto de las cosas. En segundo lugar, en Malaquías capítulo 3, verso 17, dice que somos su especial tesoro. No cualquier cosa. ¿Sabe? Uno podría pensar acerca de los tesoros, ¿no? Porque, ¿sabe? Tenemos un problema con el verbo. La mujer le puede decir al marido, tesoro, ¿sí? Y a lo mejor en la tarde le están lanzando los platos a la cabeza. El varón le puede decir a la mujer, mi tesoro, y a lo mejor le está siendo infiel con otras mujeres en la calle. ¿Sabe? No ese es el tesoro que habla la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando usted aprecia algo, usted lo cuida. Usted dice que ese es su tesoro. Los hijos son un tesoro. Si son un tesoro, uno los cuida. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Es decir, que Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege. ¿Sabe? Los tesoros usted no los tiene en la vía pública. La gente se los puede robar, la gente se los puede llevar. Y si usted tiene algo que aprecia mucho, no lo deja a la vista y a la buena de Dios para que cualquiera lo venga a destruir. De igual manera, la Biblia dice que al ser nosotros el especial tesoro de Dios, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos preserva. Y por eso es que dice el salmista David que Él es escudo. Escucha, los escudos siempre se ponen al frente, pero la Biblia nos habla de del especial cuidado de Dios que tiene con nosotros. La Biblia dice que Dios es un escudo alrededor. No hay escudo así, al menos que esté metido dentro de un tanque. Pues literalmente Dios es para nosotros como un tanque. Dios nos preserva de todo aquello que pueda venir de frente, de los lados o de atrás. En tercer lugar, 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, nos dice que somos templo del Espíritu Santo. La palabra templo, dentro de la mentalidad del judío y dentro de nuestra mentalidad, es el lugar donde nosotros nos reunimos y donde adoramos al Señor, donde decimos que está Dios. Pues la Biblia dice que Él
le plujo a Él, le plació a Él, le gustó que nosotros, como seres vivientes, como hijos de Él, habitara por la fe en nuestros corazones. Es decir, este cuerpo constituye el lugar de la morada de Dios. Esta es la razón por la cual debemos de cuidar nuestra salud. No podemos ni debemos enfermarlo, ni contaminarlo, ni dañarlo. Esta es la razón por la cual nosotros, no es que nos obligan a no beber o a no consumir droga. La Biblia dice que el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él, porque el cuerpo es dado por Dios no para contaminarlo ni destruirlo, porque este lugar Dios lo diseñó para él habitar por la fe en el corazón. También dice la Escritura en Mateo 5, verso 13, que somos la sal de la tierra. Tú y yo debemos despertar la sed en aquellos que no tienen al Señor. Pero la sal no solamente despierta la sed, sino también sirve para preservar, para que no se contamine o para que no se corrompa, ¿verdad?, los alimentos. En la antigüedad no existían neveras, freezer, como usted lo quiera llamar. Y en la antigüedad se usaba la sal para que una vez que se sacrificara un animal, sencillamente pudieran preservarlo en el tiempo, y le echaban sal porque la sal preserva. Así que tú y yo hemos sido llamados por Dios para preservar, que no se pierdan los valores, que no se pierda la fe, que no se pierdan los principios. Si tú como sal y yo como sal comenzamos a hacer lo mismo que hace la gente del mundo, la sal ha perdido su sabor. Cuando comenzamos a maldecir, cuando comenzamos a mentir, a defraudar y a hacer cuanta porquería hace la gente del mundo, dejamos de ser sal. Por eso es que no podemos perder nuestra identidad. Yo quiero que digas conmigo: yo soy lo que preserva la vida en la tierra. Amén. En quinto lugar, somos la luz del mundo. Mateo 5:14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe lo que hace una luz? Hace sencillamente un camino para aquellos que andan ciegos y sin visión. La luz nos permite ver por donde nosotros estamos caminando. Se supone que tú y yo como creyentes no podemos estar aconsejando de manera incorrecta a aquellos que están esperando de nosotros una respuesta correcta o un consejo correcto. Tú no puedes estar aconsejando a los demás como defraudar al gobierno o al fisco o a los impuestos. Tú no puedes aconsejar a tu familia, no puedes aconsejar a un amigo o a una amiga a que como él te hizo, tú hagas también. No sabes, nosotros necesitamos marcar un camino, necesitamos decirle a la gente lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Y tú y yo somos precisamente esa luz que le señala a las personas cuál camino deben andar. Así que dile al que está a tu lado, di tú mismo: yo soy la luz del mundo. Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice que somos hechura del Señor. O sea, Dios nos hizo. Si Dios nos hizo, pues somos personas extraordinarias. No somos cualquier cosa. ¿Sabe? Probablemente algún vecino o alguna pareja, algún cónyuge o algún padre o madre te marcó con una palabra. Quizás te dijo que no servías o que no ibas a lograr esto o aquello. ¿Sabes? Tú tienes que rechazar eso, sacudirte y decir: no es así. El Señor me hizo a mí, soy hechura suya. Y sabe, todo lo que Dios hace es bueno. Y yo puedo asegurarte que si Dios te hizo, es porque Él vio algo bueno en ti. Hay algo bueno en ti. A lo mejor te va a tocar descubrir los dones y talentos que Dios ha puesto dentro de ti. Pero no puedes maldecirte, no puedes decir que eres un inútil o un inútil, que eres feo o que no eres capaz de lograr algo. Tú eres hechura del Señor. Amén. Número 7. Somos piedras vivas
que nos edificamos unos a otros. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 5, nos dice que somos piedras vivas. Hay algo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Esa vida que está dentro de nosotros, Dios la puso para edificar, no para destruir. Tú no puedes prestar tu lengua al diablo para murmurar, para maldecir. Tú no puedes prestar tus manos para golpear. Tú no puedes prestarte para ser instrumento del diablo, sino instrumento de Dios. Si Dios te hizo a ti una piedra viva, tienes que comportarte como tal. Una piedra va pegada junto a la otra para hacer un edificio. No se separa del edificio. Vive unida una piedra con la otra para edificar algo. Así que cuando tú estás en comunión con tus hermanos, debes ir siempre en procura de bendecir a tu hermano. Así que tú formas parte del cuerpo de Cristo, no eres cualquier cosa. Formas parte de tu hermano, formas parte de tu hermana, formas parte de algo más grande que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y número 8, somos ministros competentes. ¿Qué es un ministro? Un ministro es alguien que da algo, que ministra algo, que entrega algo. Dios ha depositado algo dentro de nosotros, así que de manera general todos de alguna forma tenemos algo que dar. Y al hacerlo nos convertimos en ministros del Señor. Pero además dice la Escritura que somos ministros competentes, es decir, que lo podemos hacer bien. Yo quiero que tú digas conmigo, yo lo puedo hacer bien. No te creas la mentira de que estás lleno de errores. ¿Sabes? El problema de nosotros es que no tenemos la suficiente confianza y la suficiente deseo de querer hacer las cosas con excelencia. Comprométete a hacer las cosas bien. ¿Sabes? Mucha gente logra cosas extraordinarias en la vida y aventajan a muchos por una razón sencilla y a veces hasta ridícula. Sencillamente ellos practican vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta lograr convertirse en personas excelentes. He escuchado de grandes deportistas como Jordan, que no pasaba un día sin hacer más de 2,000, escucha, más de 2,000 tiros a la canasta. Entonces algunos podrían decir, ay, mira el suertudo. Suertudo no. ¿Sabe? Si lo queremos ver de otra manera, la suerte acompaña a los diligentes. ¿Sabes? Si tú te propones a desarrollar habilidades, es un asunto solamente de tiempo para que te conviertas en una persona excelente. No te conviertas en aquello que tú mismo te dices, en aquello que te dicen los demás. La Biblia dice que tú puedes ser un ministro competente. No lo puedes hacer o no te puedes convertir si no dedicas tiempo para eso. ¿Cómo, pastor? Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que relacionarte con otras personas que sean mejores que tú. No puedes ponerte con alguien que esté por debajo de ti. No puedes ser persona competente si sencillamente te quedas de brazos cruzados. Número 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciarle. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y yo solamente quiero decirte una sola cosa con este versículo: propósitos. Dios te hizo y te llamó con un propósito. Tú te estás formando en esta academia con un propósito. Tú no estás solamente para aprender otra cosa más. Dios te ha llamado para que cumplas un propósito. Así que tú eres en Cristo alguien porque Él te hizo con un propósito. Número 10, Romanos capítulo 8, verso 15. Soy hijo de Dios. Tenemos identidad. Somos como Jesús. Él nos hizo hijos suyos. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como nuestro Padre Celestial. Número 11. Romanos capítulo 8, verso 17. Soy heredero de Dios.
Yo quiero que digas conmigo, soy heredero de Dios. ¿Qué significa ser heredero? Significa que tenemos el derecho de accesar, de tomar, de disfrutar, de gozar todo lo que Dios tiene. Ahora, ¿qué tiene Dios? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Imagínate tú. Somos herederos de alguien que todo lo posee. Pastor, pero estoy ahorita sin trabajo, pastor, no tengo suficientes recursos. Bueno, pero comienza, número uno, a tener una mentalidad de hijo, no de mendigo. Tienes que caminar como un hijo de Dios. Tienes que vivir como un hijo de Dios. Tienes que hablar como un hijo de Dios. ¿Sabe? Con una mentalidad así es imposible que la prosperidad y que la bendición no nos pueda alcanzar. Si somos hijos de Dios, somos herederos. Y número 12, 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es alguien que representa otro gobierno. Un embajador, por ejemplo, de Rusia en nuestro país es un pedazo de Rusia en nuestro país. Y sabe, dentro de esas embajadas nadie se puede meter. Ningún gobierno lo puede allanar. Eso es un lugar que tiene inmunidad, es decir, que nadie los puede tocar. Tú como hijo e hija de Dios tienes una inmunidad de parte del cielo. Por eso que dice en Juan, en Juan, primera o segunda de Juan, dice que el que es de Dios, ¿verdad? El diablo no le puede tocar. El diablo no nos puede tocar porque somos hijos de Dios. Y necesitamos recordar eso porque somos embajadores de Cristo. Necesitamos tener una mentalidad de hijo y no de jornalero. Debemos ser agradecidos a Dios por toda la misericordia con que Él nos ha mantenido y nos ha sostenido. Somos hijos de Dios, no somos jornaleros. ¿Y por qué se lo digo? Porque en Lucas capítulo 11, verso al 32, el Señor habló de una parábola del hijo que le pidió al padre la herencia, se fue a un lugar lejano, gastó todo lo que tenía viviendo perdidamente hasta que cayó en la mala. Y entonces dijo, voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe? La gente que ha venido al Señor tiene esa mentalidad. Ellos creen que tienen que estar purgando sus pecados. ¿Sabe? La palabra purgar se viene de la iglesia tradicional, la iglesia católica, donde existía lo que llamaban el purgatorio, que era un lugar donde se pagaban las penas o el pecado. ¿Saben? No tenemos que pagar nuestras penas y pecados. Cristo pagó el precio por nuestra liberación. Cristo nos hizo verdaderamente libres. Así que no puedes tener esta mentalidad de este joven. Voy a la casa de mi padre, voy a reconciliarme con Dios y le voy a decir, Dios, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como jornalero. ¿Sabes lo que era un jornalero? Era alguien que tenía que ganarse el pan de cada día. ¿Sabes? Tú no tienes que ganarte la salvación, tú no tienes que ganarte la bendición. Como hijo de Dios, Él te la ha dado porque te ama. No tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es creer y obedecer. Y sabe, creyendo y obedeciendo estarás agradando a Dios y Dios derramará su gracia sobre ti de manera abundante. Dios quiere que vivamos como hijos y no como jornaleros. Yo quiero que tú digas conmigo, yo soy hijo de Dios y por tanto me deshago de toda mentalidad de jornalero. El Espíritu Santo no engendra jornaleros. El Espíritu Santo engendra hijos. Así que según esta palabra podríamos concluir que hay distintas actitudes que los hijos podrían tener. Número 1, y tienes que leer la historia para que sepas de qué se trata.
Hay hijos que se van y malgastan todo lo que tienen, es decir, aquellos que viven de manera desenfrenada, sin propósito, a espaldas de Dios y gastan su vida de manera perdida. Están los segundos, como el hermano de este joven, que se quedó con su padre y se quedó pero no disfrutó de lo que Dios tenía. ¿Sabe? Como hijos de Dios debemos recordar que si estamos con el Padre Celestial debemos disfrutar sus bendiciones, reclamándolas. Está en la tercera forma de vivir, que es cuando el joven se arrepintió y volvió y se sintió acusado porque se había comportado mal y dijo: voy a llegar a la casa de mi padre con una mentalidad de jornalero. ¿Sabes? Tienes que sacudirte de eso. Pero esta es la cuarta forma de vivir, que es la que Dios está esperando que tú y yo tengamos. Y es el que sirve bien, el que sirve al Señor con todo su corazón y por tanto vive bien. Así que sirvamos a Dios como hijos y vivamos bien dentro de las promesas que Dios ha concedido a todos aquellos que son hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.